En Fundef elaboramos 3 documentos para analizar la situación del sistema financiero de México ante la crisis por el COVID-19. En este video presentamos un análisis de la evolución de la economía durante el periodo de la pandemia. El desempeño de la economía incide en la situación del sistema financiero. La crisis por el COVID-19 tuvo un impacto importante en la economía de México. Los indicadores de actividad económica tuvieron caídas en el 2020 y durante el 2021 se recuperaron. Todavía no regresan a los niveles previos de la pandemia. La caída del PIB en 2020 fue de menos 8.3%. En 2021 la economía tuvo un repunte. El PIB aumentó en 5%. Faltan 3.7 puntos para recuperar el nivel prepandemia. La actividad industrial en el 2020 cayó el 10%, pero en el 2021 tuvo una recuperación con un crecimiento del 6.5%. Al inicio de la pandemia, las caídas más fuertes fueron en los sectores de servicios como el turismo y en la construcción. La recuperación en 2021 se explica por el sector de manufacturas. El consumo privado también tuvo una caída. De hecho, el consumo promedio del primer trimestre del 2021 es menos 5.1% menor al del mismo periodo del 2020. La inversión cayó más que el consumo durante la pandemia. Había tenido un mal comportamiento con una caída entre enero del 2019 y enero del 2020 de menos 8.03%. A esto hay que añadirle el efecto pandemia. La percepción de afectación por el COVID-19 a las empresas va disminuyendo en el tiempo. Las expectativas mejoraron un poco en 2021. Es importante analizar el comportamiento del mercado laboral. Se aprecia que durante el segundo trimestre del 2020, 12 millones de personas salieron de la población económicamente activa. La caída se concretó en el segmento informal. Por lo que se refiere al empleo formal, el número de trabajadores inscritos en el IMSS tuvo una caída de alrededor de menos 5.4%. Fue menor que la del segmento informal. Desde agosto de 2020 empezó su recuperación. En promedio, las familias y las empresas ahorraron. Un dato interesante es el aumento del ahorro interno de la economía. Creció el 8.8% en el 2021 respecto del 2020. Las variables financieras se comportaron con estabilidad durante este periodo. La inflación estuvo bajo control en 2020 y a principios de 2021. Las tasas de interés disminuyeron durante el 2020 al pasar de 7.25% a 4.25%. Las finanzas públicas se mantuvieron con cierto equilibrio durante la crisis por la pandemia. Este hecho, en parte, se explica porque no hubo programas de apoyo a diversos sectores de la economía. Para más detalles de este análisis, ver los 3 documentos: Situación del Sistema Financiero de México ante la crisis por el COVID-19, con datos al cierre del tercer trimestre del 2020, cuarto trimestre del 2020 y primer trimestre del 2021. Te invitamos a seguirnos en Twitter como @Fundef y visitar nuestro sitio web www.fundef.org.mx.